Hola, mi nombre es Ezequiel López Rubio y pertenezco al Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga, en España. Vamos a estudiar la historia del procesamiento del lenguaje natural. Estos son los contenidos de esta lección. Empezaremos con una introducción a la historia de esta disciplina. Posteriormente estudiaremos la primera etapa, llamada racionalista. Posteriormente estudiaremos la segunda etapa dentro de la historia del procesamiento del lenguaje natural, denominada etapa empirista. Y por último, abordaremos la etapa en la que nos encontramos en la actualidad, que es la etapa del aprendizaje profundo. Por último, haremos un resumen de lo que hemos estudiado. Pasamos entonces a la introducción. El procesamiento del lenguaje natural, abreviado como PLN, surgió al mismo tiempo que la inteligencia artificial en la que se encuadra. Esto ocurrió alrededor de 1950. El motivo es que cuando surgió la inteligencia artificial, se identificó la interacción verbal entre máquinas y humanos como una de las tareas fundamentales que la inteligencia artificial debía resolver. Desde esa época hasta la actualidad, el procesamiento del lenguaje natural ha pasado por tres etapas, que reflejan los cambios que ha habido en el paradigma general de la inteligencia artificial. Así pues, la historia del procesamiento del lenguaje natural hasta cierto punto es un reflejo de la historia de la inteligencia artificial. En la actualidad nos encontramos en la tercera y última etapa, por el momento, la que está basada en el aprendizaje profundo, en la que se han logrado éxitos sorprendentes comparado con lo que se había conseguido en la primera y la segunda etapas. Se distinguen estas tres etapas dentro del procesamiento del lenguaje natural. La primera etapa, o etapa racionalista, va desde el comienzo de la inteligencia artificial hacia 1950 hasta aproximadamente 1989. Se empleaban modelos basados en la estructura sintáctica y gramatical del lenguaje. En la segunda etapa, o etapa empirista, que abarcaría desde 1990 hasta aproximadamente el 2008, se utilizaban modelos probabilísticos o estadísticos basados en asociaciones y también en el reconocimiento de patrones dentro del texto. En la etapa del aprendizaje profundo, que va desde 2009 aproximadamente hasta la actualidad, se utilizan modelos basados en redes neuronales artificiales profundas, es decir, redes que tienen varias capas o muchas capas en contraste o a diferencia de las redes neuronales que se utilizaban anteriormente, que tenían 2 o a lo sumo 3 capas. Vamos a ver entonces la etapa racionalista. Desde el primer momento en el que Alan Turing planteó la posibilidad de la inteligencia artificial en 1950, estableció el procesamiento del lenguaje natural como una de sus tareas fundamentales, ya que entendió que las máquinas deberían en un futuro poder interactuar verbalmente con humanos para poder ser consideradas como inteligentes. Él propuso un test llamado test de Turing, que consiste en un diálogo entre una máquina y una persona, de tal manera que la persona no sabe si está hablando con otra persona o con una máquina. Y la tarea de la persona consiste en intentar adivinar si su interlocutor es máquina o persona. Turing consideró que si una persona no era capaz de distinguir o adivinar si estaba interactuando con una persona o con una máquina, entonces la máquina superaba el test de Turing y se consideraba que era una máquina inteligente. Se ve entonces que este test de Turing estaba basado en el procesamiento del lenguaje natural. Aquí podemos ver un esquema de lo que podría ser el test de Turing. Tenemos una barrera que impide
a la persona que está interactuando con otra entidad, que puede ser un humano o un sistema de inteligencia artificial, y entonces esa persona se dirige a su interlocutor, ya sea de forma hablada o por escrito, y a partir de las respuestas que le da esa otra entidad, tiene que intentar adivinar la naturaleza de esa otra entidad. Si no es capaz de hacerlo, si la persona no es capaz de adivinar de forma efectiva si está hablando con una persona o con una máquina, se dice que la máquina ha encontrado o ha logrado la inteligencia. Los primeros resultados que se obtuvieron en la etapa racionalista se pueden resumir en un experimento que se realizó en 1954, el experimento de Georgetown IBM. Este experimento consistió en el desarrollo de un primer sistema de traducción automática que fue capaz de traducir más de 60 oraciones escritas en ruso al idioma inglés. El resultado de este experimento, que fue exitoso, fue ampliamente publicitado y dio lugar a un gran entusiasmo dentro de la comunidad incipiente de investigadores en inteligencia artificial. Como consecuencia, se dedicaron cuantiosos fondos al procesamiento del lenguaje natural. No obstante, pocos años después se constató que todo estos esfuerzos y este dinero que se había invertido no habían dado los resultados que se esperaban. Esto se plasmó en un informe, el informe ALPAC, que se realizó en 1966 y en el que se llegó a la conclusión de que las líneas de investigación que se estaban siguiendo no estaban dando los resultados esperados. Durante esta etapa racionalista, los modelos que se desarrollaban se basaban en la suposición de que el lenguaje humano está prefijado por la herencia genética. Son estos modelos los que se denominan racionalistas. Se considera entonces que la estructura gramatical del lenguaje humano es innata y está inserta en el cerebro humano. La base teórica de estos modelos eran las ideas de Noam Chomsky, un lingüista, acerca de la estructura de las lenguas. De acuerdo con estas teorías de Chomsky, se postulaba que las partes esenciales del lenguaje están prefijadas en el cerebro humano al nacer. Como consecuencia de esto, se intentaba diseñar a mano reglas sintácticas y lógicas para que las máquinas implementaran o utilizaran esas reglas para intentar comprender las lenguas naturales. De esta manera se intentaba integrar el conocimiento y el razonamiento humanos dados por esas reglas simbólicas, esas reglas sintácticas y lógicas que seguían la gramática que se suponía que era innata de esas lenguas naturales, integrar todo eso en los sistemas de procesamiento del lenguaje natural. Esta etapa racionalista en el procesamiento del lenguaje natural coincidió con el desarrollo de los llamados sistemas expertos en inteligencia artificial. Estos sistemas expertos intentaban reflejar el conocimiento de un experto humano en un dominio muy concreto, de tal manera que esos expertos humanos diseñaban programas, software, de acuerdo con el conocimiento preciso y exacto que esos expertos humanos tenían de ese dominio de aplicación. Para realizar este diseño, los expertos humanos utilizaban reglas simbólicas y lógicas, basadas en representaciones del conocimiento de esos dominios concretos que eran muy detalladas y especializadas. En cada caso concreto, para cada dominio particular, se examinaban los parámetros del problema que se quería resolver para calcular la mejor acción de entre todas las que se podían llevar a cabo. Se trataba entonces de un tipo de sistemas muy especializados para resolver un problema muy concreto de forma exacta.
La mayor ventaja de estos sistemas expertos es que por el hecho de haber sido diseñados por expertos humanos eran transparentes, es decir, eran fáciles de interpretar por los seres humanos, ya que seguían reglas simbólicas y lógicas. En procesamiento del lenguaje natural, siguiendo esta línea, se desarrollaron sistemas expertos que contenían numerosas reglas y plantillas simbólicas, que estaban centrados en construcciones gramaticales y lógicas que intentaban reflejar la estructura de las lenguas naturales. Estos sistemas eran sencillos de depurar y de actualizar, ya que eran fácilmente comprensibles por los seres humanos. Pero resultó que cuando se llevaron al mundo real, cuando intentaban aplicarse en la práctica, tenían graves inconvenientes porque eran demasiado inflexibles. Había situaciones reales en las que la interacción hablada o por escrito no seguía esas reglas y plantillas simbólicas que eran tan fáciles de entender. Porque el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, normalmente tiene una serie de irregularidades o de fallos que provocan que no se sigan a pies juntillas esas construcciones gramaticales y lógicas. Y estos sistemas expertos fallaban de manera lamentable cuando la interacción hablada o escrita no seguía de manera estricta esas reglas gramaticales y lógicas. Como ejemplo de sistema experto de procesamiento del lenguaje natural que fue famoso durante la etapa racionalista, tenemos a ELIZA, que se desarrolló entre 1964 y 1966. Se trata de un sistema de diálogo que conversaba con un interlocutor humano. Trataba de simular que era una psiquiatra que trataba a un paciente, que era el interlocutor humano. Para ello buscaba palabras clave en las frases que pronunciaba o que escribía, mejor dicho, el interlocutor, e integraba esas palabras clave en frases almacenadas previamente en el programa, de tal manera que se generaran respuestas que tuvieran cierta coherencia con las frases que había escrito el interlocutor, aunque en realidad no había ningún tipo de comprensión por parte del programa. Simplemente se trataba de usar palabras clave para rellenar huecos dentro de plantillas almacenadas previamente. Aquí tenemos entonces una pantalla con un ejemplo de una interacción con ELIZA. Como podemos ver, hay una serie de palabras clave que ELIZA es capaz de identificar para generar una respuesta más o menos concordante con lo que se le ha dicho. Por ejemplo, utiliza la palabra boyfriend que ha pronunciado o que ha escrito el interlocutor humano para hacer una respuesta, para generar una respuesta que en realidad ya estaba prealmacenada, pero que se ha personalizado, por decirlo así, con esa palabra clave boyfriend que se ha identificado y que se coloca dentro de la plantilla de respuesta. De tal manera que da la impresión de que está comprendiendo lo que el interlocutor humano le está diciendo. Pasamos entonces a ver la segunda etapa o etapa empirista. El origen de esta etapa es la disponibilidad de conjuntos de datos cada vez más extensos, preparados para su procesamiento mediante aprendizaje automático. Esta disponibilidad de datos dio lugar a un cambio de paradigma en el procesamiento del lenguaje natural a partir de 1990. Se dejó atrás o se postergó el estudio y las teorías de Noam Chomsky acerca de las estructuras gramaticales del lenguaje natural. Y en lugar de eso, se hizo énfasis en modelos basados en los datos. No se intentaba entonces estructurar por completo las lenguas humanas, sino que se basaba en una serie de textos o de documentos de tal manera que se pudiera extraer información estadística acerca de las palabras que solían aparecer juntas y que tenían un determinado sentido.
Esta nueva tendencia se denominó empírica o pragmática. A diferencia del paradigma racionalista, el punto de partida de la estrategia empírica es suponer que la mente humana solo dispone al principio de unas habilidades genéricas para asociar unos estímulos con otros, el reconocimiento de patrones y la capacidad de generalización. Por ello se necesita un gran volumen de información sensorial de entrada, una gran cantidad de entrada de frases, para que la mente pueda aprender en detalle la estructura del lenguaje. No se trata entonces de una estructura que sea innata dentro del cerebro humano, sino algo que se va aprendiendo por medio de asociación y reconocimiento de patrones. La idea es entonces que la máquina siga ese mismo proceso de aprendizaje para capturar la estructura intrínseca de la lengua natural. Esta etapa empírica en el procesamiento del lenguaje natural coincide con el auge de las estrategias basadas en datos en otras ramas de la inteligencia artificial, como fue el reconocimiento de patrones y la visión por computador. Una vez se llevaron a la práctica estos sistemas, los resultados demostraron que el aprendizaje y la percepción son habilidades cruciales para el desarrollo de sistemas inteligentes complejos que sean capaces de generalizar y manejar la incertidumbre. Se trata entonces de conseguir que los sistemas tengan una mayor flexibilidad a la hora de responder a interacciones verbales que no siguen de forma estricta las reglas gramaticales de las lenguas humanas. Se observó entonces que los resultados prácticos fueron bastante mejores, dado que los sistemas expertos de la época anterior, de la etapa racionalista, no disponían de esta flexibilidad. Eran mucho más frágiles en el sentido de que no eran capaces de manejar la incertidumbre ni entradas o interacciones no totalmente correctas. En el aprendizaje automático, los investigadores no intentan diseñar reglas precisas y exactas, como ocurría con los sistemas expertos de la etapa racionalista. En lugar de ello, se utilizan modelos estadísticos o de redes neuronales artificiales sencillas, con pocas capas, 2 o 3 capas. Este tipo de modelos aprenden de forma automática los parámetros ajustables del sistema de procesamiento del lenguaje natural a partir de un conjunto muy amplio de datos de entrenamiento. La base de todo es tener una gran cantidad de documentos a partir de los cuales se pueden extraer patrones estadísticos que se integran en el modelo de procesamiento del lenguaje natural. De esta manera se consigue manejar la incertidumbre, porque se permite una cierta flexibilidad a la hora de que haya unos errores o que la entrada no sea totalmente correcta en todos los casos. Y se consigue generalizar de una situación a otra y de un dominio a otro. Uno de los campos de aplicación esenciales del procesamiento del lenguaje natural es la traducción automática. En este campo hubo un cambio bastante drástico a partir de 1990, desde los métodos racionalistas hacia los métodos empiristas. En la segunda época, en la etapa empirista, se emplearon documentos bilingües alineados o paralelos, es decir, versiones de un mismo documento en dos lenguas naturales diferentes, español e inglés, italiano y francés, etc., para entrenar esos modelos empíricos de los que hemos estado hablando. De tal manera que se puedan hacer traducciones sin necesidad de especificar las reglas gramaticales, sino directamente a partir de los datos, a partir de esos documentos bilingües. Se descartó, por tanto, la información estructural presente en las lenguas. Y sin embargo, los resultados obtenidos fueron mucho mejores que los que se obtuvieron en la etapa racionalista, en la que se intentaba almacenar o diseñar reglas que reflejaran de manera exacta la gramática de cada una de las lenguas que se pretendían traducir.
Aquí tenemos un ejemplo de documento bilingüe alineado. A la izquierda tenemos un texto, una versión del documento en español, y a la derecha el mismo documento en inglés. Se trata entonces de que las frases o los trozos de las oraciones en cada una de las dos lenguas están alineadas, de tal manera que se puede saber qué parte de cada versión del documento se corresponde con otra parte, con la misma parte en la otra versión del documento. De esta forma se facilita el aprendizaje, porque el sistema es capaz de ver qué palabras se traducen por otras palabras en otro idioma. Como he dicho, esto no se considera de forma estricta, es decir, no se trata de que el sistema, cuando vea que una serie de palabras se traduce por otra en un determinado documento, considere que eso va a ser siempre así. Los modelos son capaces de integrar una cierta flexibilidad para que en unos casos la traducción sea una y en otros casos la traducción sea distinta. Porque no se trata de aprender reglas gramaticales estrictas que se tengan que aplicar de forma exacta en todos los casos. Otro ejemplo, un ejemplo de la etapa empirista es Watson. En 2011, el sistema de contestación de preguntas Watson, desarrollado por IBM, ganó el primer premio de un famoso concurso televisivo de preguntas llamado Jeopardy! Watson emplea un volumen masivo de datos, de textos y documentos procedentes de enciclopedias, diccionarios, tesauros, obras literarias y cualquier otra fuente de documentos que se le pueda suministrar. Y se basa en ejecutar de forma paralela cientos de algoritmos de análisis lingüístico que van a analizar todo ese volumen de datos para intentar encontrar correlaciones entre las palabras que aparecen en la pregunta y sus posibles respuestas. Y combinar, una vez se han ejecutado esos cientos de algoritmos, combinar las respuestas que han obtenido esos algoritmos en una única contestación que se da al interlocutor. Aquí tenemos una imagen de la interacción de un ser humano con el sistema Jeopardy! Pasamos entonces a estudiar la etapa del aprendizaje profundo, que sería la tercera etapa. Salvo en contadas excepciones, los modelos de aprendizaje máquina de la segunda etapa, de la etapa empírica, tenían ciertas dificultades para procesar el gran volumen de datos disponibles que cada vez aumentaba más. Por otra parte, los algoritmos de aprendizaje, los métodos y la infraestructura hardware no tenían la capacidad suficiente como para sacarle todo el partido posible a todo ese volumen de datos, ese volumen de documentos bilingües que estaba disponible. Pero esta situación cambió de forma ciertamente radical a partir de 2009 aproximadamente, con la aparición de un nuevo paradigma en inteligencia artificial, que fue el paradigma del aprendizaje profundo. En el aprendizaje máquina tradicional, los rasgos característicos que se van a detectar son diseñados por seres humanos. Este diseño de rasgos es un cuello de botella que exige experiencia humana, porque el humano es el que tiene que diseñar esos rasgos, que luego se van a detectar. Del mismo modo, los modelos de aprendizaje que no son profundos carecen de suficiente capacidad de representación para aprender distintos niveles de abstracción que permitan modelar los factores complejos que influyen en los datos lingüísticos observados. El aprendizaje profundo, como su nombre indica, emplea modelos de estructura profunda formados por varias capas sucesivas. Normalmente estamos hablando de redes neuronales artificiales con decenas o cientos de capas de neuronas. Existen algoritmos de aprendizaje que son capaces de entrenar estas estructuras profundas de principio a fin, es decir, todas esas capas neuronales desde la primera hasta la última. La aparición de estos modelos de aprendizaje profundo
ha dado lugar a un punto de inflexión en la inteligencia artificial y a un nuevo auge de las redes neuronales artificiales. Al contrario que los modelos tradicionales, los modelos profundos aprenden representaciones de los datos que emplean una sucesión de neuronas artificiales, una sucesión de capas de unidades de proceso que no son lineales, para extraer de forma automática esos rasgos característicos de los que hemos hablado, de tal manera que no es necesario que el experto diseñe esos rasgos característicos. El funcionamiento básico consiste en que las primeras capas de la red de neuronas detecta rasgos de bajo nivel y a partir de esos rasgos de bajo nivel, que se corresponden a características concretas, se van calculando rasgos de mayor nivel en las últimas capas, rasgos más abstractos. Se aprende entonces de forma automática, sin intervención del ser humano, una jerarquía de conceptos, de menor a mayor nivel de abstracción, según vamos avanzando en la sucesión de capas de neuronas artificiales dentro de la red profunda. El aprendizaje profundo empezó a aplicarse industrialmente al reconocimiento del habla en 2010 y fue la primera aplicación real del aprendizaje profundo al procesamiento del lenguaje natural. Por medio del empleo de grandes volúmenes de datos junto con redes neuronales profundas que tenían en cuenta el contexto, se consiguió que los errores de reconocimiento se redujeran sustancialmente con respecto a lo que se había conseguido en la segunda etapa. Y gracias a esto, todos los asistentes de reconocimiento del habla de hoy en día utilizan redes neuronales artificiales profundas, como Microsoft Cortana, Xbox, Skype Translator, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri y Baidu. Vamos a ver entonces un resumen de lo que hemos estudiado. El procesamiento del lenguaje natural ha pasado por 3 etapas, que han seguido las tendencias generales en la historia de la inteligencia artificial y han ido aportando sucesivas mejoras. En la etapa racionalista se procuraba construir modelos simbólicos o gramaticales del lenguaje que reflejaban o lo intentaban la estructura gramatical de las lenguas que se consideraba innata. En la segunda etapa, por el contrario, se construyeron modelos estadísticos del lenguaje mediante el uso de grandes volúmenes de datos lingüísticos y en particular documentos bilingües alineados. Y en la última etapa, la etapa actual, que es la etapa del aprendizaje profundo, se construyen modelos de redes neuronales artificiales profundas que extraen automáticamente una jerarquía de conceptos de menor a mayor nivel de abstracción a partir de los datos. Eso es todo. Muchas gracias.